Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos los seguidores de las telenovelas turcas y, por supuesto, para los fans de Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Vamos a sumergirnos en un momento crucial, un episodio final que, como bien indica nuestro título, parece haberlo cambiado todo para esta pareja tan mediática. Sí, hablamos de ese capítulo que dejó a muchos con la boca abierta, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Si eres de los que disfrutan desmenuzando los giros de guión más impactantes y te encanta conocer los entresijos de la vida de tus actores favoritos, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que sucedió. Cuando hablamos del capítulo final que cambió todo, no nos referimos necesariamente al final de una serie en la que hayan trabajado juntos, aunque esa es una posibilidad, sino a un momento específico en sus vidas o carreras que, retrospectivamente, marcó un antes y un después. La relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya siempre ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones. Desde que se conocieron en el set de Medcezir, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional, la química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como, según los rumores, fuera de ella. La forma en que sus personajes, Yaman y Mira, se enamoraban, crecía y sufría, resonaba con fuerza en el público. Y es que la manera en que transmitían emociones era tan real, tan cruda, que era difícil separar la ficción de la realidad. Muchos de nosotros, los fans, nos enamoramos de su conexión como si fuera la nuestra propia. Este capítulo al que nos referimos, ese punto de inflexión, es un poco como una leyenda urbana dentro del fandom. Para algunos podría ser el final de Medcezir, y la decisión de seguir caminos separados en sus carreras, lo que inevitablemente impactó en su relación. Para otros podría ser un evento público o privado que al salir a la luz, redefinió la percepción que teníamos de ellos como pareja. Pensemos en la presión mediática, las cámaras siempre al acecho, los titulares que buscaban crear dramas donde quizás no los había. Un solo movimiento o una declaración ambigua, o incluso una foto desafortunada, podía ser interpretado como el preludio de un gran cambio. Uno de los momentos que más se comentan cuando se habla de este supuesto capítulo final, es, sin duda, el final de Medcezir. Imaginen la intensidad de trabajar tan cerca, de compartir tantas horas, de vivir tantas emociones a través de sus personajes, para luego tener que decir adiós a esa etapa. El final de una serie tan exitosa no es solo el fin de un proyecto, sino también el fin de una rutina, de una conexión diaria que para muchos se convierte en una extensión de su vida. Si ellos estaban viviendo una relación romántica en ese momento, el final de Medcezir representaría el adiós no solo a sus roles, sino también a la cercanía que la producción les permitía. ¿Fue ese el principio del fin de su relación, o simplemente el punto donde se hizo evidente que sus caminos profesionales y personales debían tomar rumbos distintos? Además del fin de Medcezir, hay otros eventos que podrían considerarse este capítulo final. Recordemos que ambos actores son figuras muy activas en redes sociales, y sus publicaciones, o la ausencia de ellas, eran constantemente analizadas. Un silencio prolongado, un like a una foto de otra persona, un comentario críptico, todo era material para la especulación. La manera en que manejan su vida privada es un enigma para muchos. Por un lado son figuras públicas, pero por otro parecen esforzarse por mantener una burbuja de privacidad. Cuando esa burbuja se ve comprometida, o cuando parece que toman una decisión que los aleja de la perspectiva pública que teníamos de ellos, es cuando surgen estos capítulos finales que cambianlo todo. Pensemos en la transición de Serini a proyectos más independientes y quizás más artísticos, y en la consolidación de Atay como uno de los actores más cotizados de Turquía, participando en producciones de gran escala como The Protector en Netflix. Estas trayectorias, aunque exitosas, los llevan por caminos diferentes. La distancia física y las exigencias de sus respectivas carreras podrían haber sido el detonante de un cambio profundo en su relación. ¿Se trataba de una decisión mutua, tomada con madurez, o hubo algún evento específico que precipitó las cosas? Los rumores apuntaban a que su relación terminó de manera amistosa, pero la naturaleza exacta de esa separación sigue siendo un misterio para muchos. Otro ángulo a considerar es C.
Cómo este capítulo final pudo haberlos afectado individualmente. Después de una relación tan comentada, ¿cómo se reconfigura su vida profesional y personal? ¿Se volvieron más reservados? ¿Cambiaron su enfoque en cuanto a las relaciones? La presión de ser constantemente analizados por la prensa puede ser agotadora, y una ruptura pública, por así decirlo, podría haberlos llevado a tomar medidas drásticas para proteger su intimidad. A veces, un evento que para el público es un gran drama, para los involucrados es simplemente un paso natural en la vida. Sin embargo, la forma en que manejaron esta etapa, o la forma en que se filtró a la prensa, es lo que define para nosotros ese capítulo final. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias, jugaron un papel importante en la construcción de la narrativa de su relación y su eventual fin. Las portadas de revistas, los reportajes en televisión, las columnas de opinión, todo contribuía a crear una imagen de ellos que no siempre se correspondía con la realidad. Y en este contexto, un capítulo final puede ser simplemente la culminación de meses, o incluso años, de especulaciones que finalmente se ven confirmadas o desmentidas por un evento concreto. Para Atay y Şerinay, ese evento parece haber sido un momento en el que las dinámicas de su relación, o sus vidas, cambiaron de tal manera que la imagen pública que tenían de ellos como pareja se vio irremediablemente alterada. La forma en que ellos han seguido adelante también es relevante. Şerinay ha continuado brillando en el cine y la televisión, demostrando su versatilidad y talento. Atay, por su parte, se ha consolidado como una estrella internacional, eligiendo proyectos ambiciosos y desafiantes. Esa capacidad para reinventarse, para salir de una relación mediática y continuar triunfando en sus respectivas carreras, es admirable. Y quizás ese éxito individual posterior a su relación es lo que hace que muchos fans aún se pregunten sobre los detalles de su ruptura. Ese capítulo final no solo marcó el fin de una relación, sino también el comienzo de nuevas y emocionantes etapas para ambos. Entonces, ¿qué fue exactamente ese capítulo final que lo cambió todo? Para muchos fue la separación oficial y confirmada de su relación, que ocurrió, según los rumores y las informaciones de la prensa, a finales de 2015 o principios de 2016, poco después de la finalización de Medcezir. Este evento fue crucial porque puso fin a una de las relaciones más seguidas y adoradas por el público turco. Fue el punto en el que la química que veíamos en pantalla se disolvió en la vida real, dejando a sus seguidores con un sabor agridulce. Para ellos fue un momento de transición personal y profesional. Para el público fue la confirmación de que la pareja de ensueño de Medcezir ya no era una realidad. La reacción pública ante esta noticia fue de sorpresa y decepción, pero también de comprensión. Después de todo, las relaciones personales son complejas y no siempre pueden mantenerse ante la presión de la fama. Este capítulo final también marcó un cambio en la dinámica de su relación pública. Si bien antes eran una pareja que, a pesar de su intento de privacidad, era vista junta con frecuencia y sus apariciones eran noticia, después de la ruptura, se volvieron aún más discretos. Intentaron mantener su vida privada mucho más protegida, lo que a su vez generó aún más curiosidad. La independencia profesional que cada uno buscó y encontró después de este punto es otro aspecto clave. Şerinay se embarcó en proyectos cinematográficos y obras de teatro, explorando facetas diferentes de su actuación, mientras que Atay se centró en series de gran presupuesto y exploró el mundo del streaming. Esta bifurcación de sus carreras, quizás acelerada por su separación, les permitió crecer individualmente y consolidarse aún más en la industria. En resumen, ese capítulo final para Atay y Şerinay no fue solo el fin de una relación romántica, sino un momento que redefinió su presencia pública y su trayectoria profesional. Marcó el adiós a la pareja que tantos admiraban, el inicio de un camino de mayor privacidad y el impulso para que cada uno brillara con luz propia en sus respectivas carreras. Fue un momento de cambio, sí, pero también un catalizador para el crecimiento y el éxito que ambos han alcanzado. La forma en que manejaron esa etapa, con una mezcla de discreción y resiliencia, es parte de lo que los ha convertido en los íconos que son hoy en día. Y hasta aquí nuestro análisis de ese capítulo final que para muchos, lo cambió todo para Atay y Şerinay. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia y las especulaciones que la rodean. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hubo algún otro momento crucial en sus vidas que podría considerarse este capítulo final? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Sus comentarios son siempre muy valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido.
que realmente les interese. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.